Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este primer programa del año. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre con cada mensaje, a cada tinaja que nos escucha, con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano, desde Canadá hasta el sur de Chile, aquí en Europa o en diferentes partes del planeta. Saludamos a todos nuestros seguidores en esos lugares y les damos la bienvenida una vez más a esta nueva etapa del canal de nuestro programa Encuentros. Le deseamos que tenga un buen año, estimada tinaja, pero no solo es un deseo hacia usted, sino que también en este canal y en este ministerio trabajamos y contribuimos de forma concreta para que sus días sean realmente buenos en cada año, si usted recibe las aguas frescas y limpias que damos de la palabra de Dios. Estamos iniciando ya nuestro 10º año de estar firmes en la red. Parece mentira, pero aún recordamos los inicios del 2015, cuando empezamos tenuemente este humilde canal y poco a poco hemos llegado ya hasta donde estamos hoy como un referente doctrinal único en la red. Cada primer mensaje del año que diseñamos en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, pensamos en que sea siempre un mensaje práctico que le sirva a usted para todo el resto del año. Por ejemplo, en años pasados, en el primer mensaje hemos hablado de la carrera de la vida, porque así es un año, como una carrera. En otro año hemos hablado en el primer mensaje de la necesidad de la conversión desde el primer día del año, por si Dios le quita la vida en el año. Hemos hablado también un primero de año de cómo Jesús empezó su ministerio, y nosotros ese año hemos empezado el ministerio precisamente como Él lo empezó en su día, según dicta Marcos capítulo 1. El año pasado, en el primer mensaje del año, hemos tocado un tema muy práctico: cómo tomar decisiones correctas en la vida para no errar ni sufrir durante el año. Y en este año hemos llegado a la conclusión en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas que un tema muy necesario para usted, desde el inicio mismo del año, es el tema que desarrollaremos hoy, basado en el pasaje de Juan capítulo 20, versículo 23, que dice: «Antinon afetetas amartías afeontais aftois». A quienes le remitan los pecados, les serán remitidos. Antinon cratite que cratintei. A quienes se los retengan, les serán retenidos. El mayor servicio que podemos dar a la humanidad, estimada tinaja que me escuchas, es enseñar a la gente cómo se perdonan sus pecados, cómo quitarse la culpa o cómo limpiar la conciencia de sus pecados. Sí, ese es el mayor servicio y ayuda que podemos dar a la humanidad. ¿Hay algún mejor servicio a la humanidad que ayudarles desde el primer día del año a saber cómo se perdonan los pecados para empezar el año en paz, limpieza y libertad y ser libres de la condenación eterna? ¿Hay algún otro tema más importante, estimado oyente? Hay muchas ONGs en el mundo ayudando al hombre, pero solo ayudan para esta vida. Sin embargo, esta ONG llamada Ministerio Tinajas hace un servicio altruista a la humanidad para librarla de la mayor enfermedad, del mayor virus, del mayor problema, de la mayor miseria y la mayor plaga que tiene el hombre. Una enfermedad que le afecta en esta vida y en la otra vida: los pecados. Ese es nuestro trabajo como ONG bíblica, como Médicos Sin Fronteras del Alma, ayudando a quitar los pecados de cada persona del planeta. Por lo tanto, este es el tema que desarrollaremos hoy en varias partes para su mejor comprensión. Debemos empezar por enseñar que este pasaje ha generado gran problema interpretativo debido a la dificultosa traducción que producen los manuscritos griegos donde están escritos estos textos. Unos traductores consideran que el pasaje habla de perdonar los pecados. Otros traductores, en cambio, enfocan el texto griego original desde el ángulo de remitir los pecados, o sea, enviar lejos los pecados. Otros lo enfocan como descargarse los pecados. Otros traducen como alejar los pecados, y otros incluso traducen cómo dejar en paz la conciencia de sus pecados.
En fin, en cualquier caso, sea la traducción que sea de las más de 70 traducciones en castellano que hay, la idea general del pasaje en todas ellas es que hay alguien que tiene poder, autoridad y conocimiento en la tierra para liberar a otra persona de la carga de los pecados. Se lo repito, el pasaje nos dice que hay alguien que tiene poder, autoridad y conocimiento en la tierra para liberar a otra persona de la carga de los pecados. Esa es la idea general que da este pasaje de Juan capítulo 20, versículo 23. Y eso es lo que meditaremos hoy en este primer mensaje del año. Porque nosotros tenemos ese poder, tenemos esa autoridad y tenemos el conocimiento teológico correcto para que usted, desde el primer día del año, pueda tener sus pecados perdonados, viva en paz y seguro el resto del año. O dicho de otra manera, para que usted pueda librarse de la carga de sus pecados, para que pueda tener la conciencia tranquila, para que usted pueda dormir en la noche en paz y sobre todo, para que, si Dios le quita la vida en este año, usted tenga paz eterna y no vaya a la condenación y tortura de su cuerpo y su alma por sus pecados sin quitar. Fíjese qué práctico es el tema inicial de este año para usted. En estas fechas todo el mundo se hace propósitos. Pues un buen propósito para usted, el mejor propósito de su vida, es que empiece este año con sus pecados perdonados por medio del Evangelio. En el estudio de hoy hablaremos a lo largo del mensaje de 3 enfoques sobre este pasaje de Juan capítulo 20 versículo 23. Primero hablaremos del falso enfoque católico, el perdón de los pecados por medio de la absolución de un sacerdote. En segundo lugar, luego hablaremos del enfoque personal, o sea, el perdón de los pecados de los demás por habernos ofendido. Y en tercer lugar, hablaremos del punto central, hablaremos del enfoque bíblico, integral, correcto, teológico e inferencial que hay en este pasaje de Juan capítulo 20 versículo 23. Entremos entonces en el análisis y comentario del enfoque número 1, el primer enfoque, el perdón de los pecados por absolución, que es el enfoque católico romano. Las versiones bíblicas católicas dicen: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Este es el enfoque y traducción de la mayoría de las Biblias católicas, lo cual no está completamente mal, no. El problema es cómo lo interpreta la magistratura de la Iglesia Católica. Ahí radica el problema. Porque la arrogante e ignorante Iglesia Católica Romana se atribuye con base a este pasaje, por supuesto mal interpretado por ellos, se atribuye la arrogancia de decir que ellos tienen el poder de perdonar, absolver y quitar los pecados de las personas. Pero eso es falso porque, punto número 1, los orígenes de la Iglesia Católica y la base doctrinal de la Iglesia Católica es falsa y no bíblica. Por lo tanto, todo lo que dice, hace y cree esa Iglesia ya es falso. Como en este caso, esta doctrina de que ellos se creen los dioses para perdonar los pecados, para absolver los pecados. Pero ahí no dice que un sacerdote tiene poder para perdonar y absolver los pecados. Eso no lo dice el texto. Hay que ver el contexto del Nuevo Testamento para ver que eso no es así. Punto número 2. Un hombre pecador, o sea, un sacerdote, un obispo, un cardenal o el mismísimo hombre vestido de blanco, es un hombre de doctrina equivocada y un hombre muchas veces perverso en sus acciones. Entonces, ¿cómo un hombre así, perverso, injusto y hereje, va a tener poder para quitar los pecados de otro hombre? Punto número 3. La Iglesia Católica Romana no entiende la Biblia y se olvida de la ley de la inferencia, una de las leyes más importantes para la correcta interpretación de las doctrinas, que es precisamente lo que estudiaremos hoy, la ley de la inferencia aplicada a este pasaje para interpretarlo correctamente. Para interpretar correctamente este pasaje de Juan capítulo 20 versículo 23, hay que usar 2 leyes hermenéuticas, la ley del contexto y la ley de la inferencia. De esa manera llegaremos a la exégesis correcta, donde veremos que el poder de remitir o de perdonar no está en la persona, o sea, no está en nosotros, sino en el mensaje que damos nosotros. En este caso, el Evangelio, el poder de Dios para quitar, perdonar y remitir los pecados de todo hombre.
La Iglesia Católica Romana es arrogante, es soberbia, es ignorante. Se creen dioses, pero todos son perdidos y engañados engañando. Ningún sacerdote, obispo, cardenal o el hombre vestido de blanco tiene el más mínimo poder de perdonar o absolver a nadie. Al contrario, todos ellos están perdidos. Toda persona que va a confesar sus pecados a un sacerdote sale aún con más pecados encima. Sale engañado y terminará un día junto con el sacerdote en la condenación eterna. La doctrina del sacramento de la confesión es un invento manipulador de esa iglesia falsa. No solo no perdonan los pecados de nadie, sino que son cómplices jurídicamente muchas veces de esconder, guardar y no denunciar delitos a las autoridades civiles bajo el terrible argumento no bíblico e inventado por ellos del secreto de confesión. Miles de delitos han sido escondidos por culpa de la perversa y cómplice Iglesia Católica, que ella se ha atribuido un poder sobre los pecados de la gente que Dios no le dio. Así que márchese de la Iglesia Católica, estimado oyente, porque usted no tiene que confesarle sus pecados a nadie, solo a Dios. El Salmo 32, versículo 5, resume esto que decimos. El Salmo dice: «Confesé mi pecado ante Yahvé, y solo tú me absolviste de mi maldad». Ve, ahí lo tiene. La confesión es directamente ante Dios y el que absuelve sin mediadores es el mismo Dios. Nadie tiene que contar sus intimidades a un hombre. La confesión auricular católica despierta la perversión en el sacerdote 1000 veces demostrado. Ningún hombre debe meterse a conocer las intimidades de nadie, y menos de una mujer. La confesión sacerdotal católica es perversión en estado puro. No vemos nunca a ningún apóstol confesar a nadie ni a absolver los pecados de nadie. Así que márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice de esos pecados de esa falsa iglesia y sus errores doctrinales de la falsa iglesia católico romana. Sus pecados están sin perdonar, estimado católico, porque solo el Evangelio y el verdadero método bíblico del perdón de los pecados le quita a usted sus pecados. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del segundo enfoque: el perdón de los pecados por haber sido ofendidos. El texto dice: a quienes les remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hay otros que interpretan este pasaje como que, si uno no perdona las ofensas que alguien le hizo, esos pecados no le quedan perdonados a la persona. O sea, si uno no quiere perdonar a alguien que le ofendió, dicen, esa persona se quedaría con sus pecados retenidos ante Dios, y eso sería una forma de venganza y una forma de enviarlo a la condenación eterna. Pero, el argumento es perverso y es falso. Veamos las razones. Primero, si usted no perdona a alguien cualquier pecado que le haya cometido, usted ya está condenado, porque Dios no salva a nadie ni perdona a nadie si la persona no perdona a quien le ofendió. Eso lo puede ver en la historia de Mateo capítulo 18. Segundo, no se trata de olvidar la ofensa recibida. La gente confunde olvidar con perdonar. Son dos cosas diferentes. Olvidar, lo que se dice olvidar, no se puede olvidar nunca, porque la mente recuerda siempre esos momentos duros que uno ha recibido. Pero no estamos hablando de la mente, sino del corazón, es decir, en su alma, usted debe perdonar, aunque no pueda olvidar el acto y el dolor que le hicieron. La Biblia no dice que usted tenga que olvidar una ofensa, no. La Biblia dice que usted debe decidir no reprochar ni reclamar al ofensor la ofensa que le hizo, por la sencilla razón de que, preste atención, si usted no perdona, Dios no le perdonará a usted. Eso es una ley bíblica. Usted debe perdonar a su ofensor sin remordimiento, sin reclamación, sin amargura, por la sencilla razón de que usted ha cometido más pecados ante Dios que los pecados que alguien haya cometido hacia usted. O dicho de otra manera, usted le debe más a Dios de lo que cualquier ser humano le debe a usted. O dicho de otra manera, usted ha ofendido más veces a Dios
de las que alguien le haya ofendido a usted. O dicho de otra manera, Dios se ha dispuesto a perdonarle a usted más pecados que la cantidad de pecados que le han hecho a usted. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos razonamientos, a usted le será más fácil tomar la decisión de perdonar a quien le ha ofendido. Recuerde que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. La mente nunca puede olvidar una ofensa, y más si es grave. Perdonar es tomar la decisión de no reclamar nada a quien le ha ofendido. Ahora, escuche bien esto cuando un pecado es grave. Perdonar no implica convivir con la persona que le ha hecho algo grave. No. Perdonar solo implica no reclamarle nada a la persona que le ha hecho daño. ¿Comprende? Bien, para no hacer muy larga esta parte del mensaje, si tiene preguntas del tema, escríbanos. Tercero, algunos dicen, interpretando mal el pasaje, lo siguiente: si usted no perdona a la persona que le ha ofendido, esa persona se condenará, porque el pasaje dice: a quienes perdonáis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan, o sea, no se los perdonen, les serán retenidos. Y entonces cuando se mueran con esos pecados sin perdonar, se condenarán. Bueno, es un argumento perverso, maligno, pero afortunadamente errado, porque ese argumento visto así se convierte en una forma de venganza. Pero eso no funciona así, porque el perdón de los pecados de la otra persona, es decir, la persona mala, no está condicionado por el perdón que usted le dé, sino que está condicionado por la conversión de esa persona mala. Es decir, aunque usted no le perdone a alguien, pero la persona se convierte, esa persona se salva, porque lo que perdona los pecados de la persona mala no es su perdón, estimado oyente, sino que lo que le perdona es la conversión de la otra persona por medio del Evangelio. Realmente el que se perjudica es usted, si usted no perdona. Entonces, ¿por qué Dios manda que usted perdone a la persona que le ha ofendido? Pues precisamente por lo que dijimos antes, y porque vemos eso en la ley de Mateo capítulo 18. Dios ha establecido que si usted no perdona a todos los que le han ofendido, entonces usted nunca será perdonado por Dios. Entonces, dicho esto, nos queda preguntar: Pastor, ¿qué es entonces el perdón? ¿Qué es perdonar? Bueno, lo hemos dicho antes. Perdonar es un acto de la voluntad, es un acto de su libre albedrío, en donde usted decide no reclamarle nada a la persona que le ha ofendido. Déjela marchar. Dios le manda a usted que no le reclame nada, no que olvide. Olvidar no se puede, pero no reclamar nada sí se puede. Así que si usted ha sido ofendido en algo grave, muy grave, perdone, aunque no olvide. Hablemos, por ejemplo, de cosas muy graves como el adulterio. Usted debe perdonar a su cónyuge, debe no reclamarle nada a su cónyuge. Pero eso sí, debe separarse de su cónyuge por disciplina, aunque no olvide el adulterio de su cónyuge. Precisamente el no olvidar el dolor que le han hecho es para probar el verdadero perdón suyo. Se lo repito. El que Dios permita que no olvidemos el dolor es para probar nuestro verdadero perdón. Dios olvida cuando perdona, pero Él decide que usted no olvide para que usted vea si su perdón es genuino y para que vea cuánto Dios está dispuesto a perdonarle a usted. Sería muy fácil perdonar si se pudiera olvidar. Sí, se lo repito. Sería muy fácil perdonar si se pudiera olvidar, pero es más valioso perdonar sin olvidar. Aunque usted no puede olvidar, puede perdonar. Dios no le pide que olvide. Dios le pide que no reclame, ni se vengue, ni murmure. Y en casos graves, Dios le pide que se separe. Perdonar no es olvidar, como ya hemos dicho. Perdonar es no reclamar. Perdonar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no tiene nada que ver con la memoria, estimado oyente. Es muy importante que usted aprenda esto, porque la religión y las iglesias lo enseñan todo mal, incluido este tema del perdón. Entonces, en resumen de esta sección, el parafraseado inferencial del pasaje de Juan capítulo 20 quedaría así: A quienes les perdonen los pecados por la decisión de no reclamarle nada al ofensor, les serán perdonados los pecados. Pero a quienes no les perdonen sus pecados porque no quieren perdonar, a ustedes les serán retenidos sus pecados por no perdonar. Así que tenga cuidado, estimado oyente, porque si usted no perdona, usted no será perdonado nunca por Dios, aunque tenga 1000 misas,
aunque tenga 1000 confesiones con el sacerdote, aunque usted haya hecho 1000 ayunos, 1000 vigilias, 1000 rosarios, 1000 ruegos a Dios, 1000 canciones pentecostales, o incluso conozca el verdadero evangelio. Si usted no perdona, el evangelio no le perdona a usted. Si usted no perdona los pecados de otro, sino que los retiene, a usted también se les retendrán sus pecados y acabará usted en la condenación eterna, 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 eterna. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis y comentario del tercer y último enfoque de hoy. El enfoque correcto, el enfoque central, el enfoque doctrinalmente inferencial y el enfoque integral en armonía con toda la Biblia. Repasemos el pasaje, pero de forma parafraseada para su mejor comprensión. A quienes les perdonen los pecados por medio de explicarles correctamente el Evangelio, a esas personas se les perdonarán sus pecados. Y a quienes se los retengamos por no explicarle el plan de salvación por medio del Evangelio, esas personas se morirán con sus pecados retenidos y en consecuencia les espera la condenación eterna. Este sería el correcto parafraseado del pasaje de Juan. ¿Se ha dado cuenta del tema inferencial, estimada tinaja que me escuchas? Inferencia no implica que añadamos al texto lo que queramos, no, sino que con la ley de la inferencia aplicada al texto, sacamos a relucir la información espiritual que subyace escondida en el texto. Desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas comprendemos que es posible que para usted sea un tema técnico, un poco difícil, pero créame, estimada tinaja que me escuchas, hay que estudiar, porque si no, las sectas perversas como la Iglesia Católica Romana y otras toman ventaja, engañan a la gente y la gente se pierde en la condenación eterna. El verso 21 de Juan capítulo 20 dice una frase pequeña que en otros evangelistas se dice de forma más amplia. Jesús aquí les dice a los discípulos: yo los envío. Entonces nos preguntamos, ¿enviar los discípulos a dónde? ¿A dónde los envía? ¿Qué es eso de enviarlos? Bueno, si vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, que es el primero de todos los evangelistas, él dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que lo crea se salvará y el que no lo crea se condenará. Y Mateo capítulo 28, versículo 19 complementa: id a todas las naciones y haced discípulos. Por lo tanto, ese les envío de Juan capítulo 20 habla de predicar el evangelio. Así que juntamos los tres pasajes, el de Marcos, Mateo y Juan, y armaríamos un parafraseado más o menos así. Yo os envío, así que id por el mundo y predicad el evangelio. El que lo crea, sus pecados serán perdonados y se salvará. Pero el que no lo crea, sus pecados no se perdonarán y será condenado. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Las leyes de la interpretación bíblica correctamente aplicadas para sacar la doctrina perfecta e integral, cosa que la Iglesia Católica, por ejemplo, no hace. Primero por ignorante y segundo por manipular a la gente. Así es la Iglesia Católica. El perdonar los pecados de la gente es un poder que no está en nosotros, sino en el Evangelio que predicamos nosotros. El poder de perdonar, salvar y cambiar a las personas está siempre en el Evangelio. Por lo tanto, si conocemos el verdadero Evangelio, podremos ayudar a la gente a cambiar, a tener el perdón de sus pecados y a salvarse en la eternidad. A quienes les perdonéis los pecados por medio del poder del Evangelio, sus pecados les serán perdonados. Pero a quienes no les prediquéis el Evangelio, sus pecados les serán retenidos. Por lo tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Ahora, escuche con atención esto. Por el solo hecho de que usted escuche la predicación del verdadero Evangelio, eso no le perdona los pecados, porque el oír no salva, oír no perdona. Lo que salva y perdona es la conversión por medio del Evangelio. Hay miles de personas que a lo largo de estos 10 años de prédica en el canal del Ministerio Tinajas han oído el Evangelio verdadero nuestro, pero siguen perdidos, no se han convertido.
Es cierto que el Evangelio tiene poder para perdonar y salvar, pero no menos cierto es que usted debe usar su libre albedrío para tomar el poder del Evangelio y así ser perdonado y salvo. El Evangelio es poder de Dios, pero usted debe tomar ese poder y aplicárselo a sí mismo con su libre albedrío. Así que, lo primero que debemos hacer es conocer el verdadero Evangelio. Y segundo, debemos conocer el verdadero método del perdón de los pecados por medio de ese Evangelio. Es decir, necesitamos dos cosas, y dentro de un momento veremos esas dos cosas. El poder que tenemos no está en nosotros, estimado oyente, ya lo hemos dicho antes. Nosotros no perdonamos los pecados a la gente por el simple hecho de que le digamos «yo te absuelvo». Eso es una blasfemia de la Iglesia Católica, atribuirse un poder que no tiene. Con ese poder falso manipulan a la gente. ¿Quién es usted, necio sacerdote católico romano, ignorante? Muchos cientos de ellos pervertidos inmorales, metidos en una iglesia asesina, impositiva, idólatra, con amor a las riquezas y el poder, mezclada en cuanta corrupción del mundo hay, y mentirosos en esencia, para atribuirse el perdón de los pecados. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién se cree usted que es engañado sacerdote católico para perdonar los pecados si usted no puede absolverse los pecados a sí mismo, porque necesita otro sacerdote para perdonar sus pecados? ¿Quién es usted? Pablo decía en Romanos capítulo 2, versículo 21, ¿tú que predicas a otro, no te predicas a ti mismo? Así que con esta misma idea argumental, podríamos preguntarle a un sacerdote, ¿tú que absuelves los pecados de otro, no puedes absolver los pecados a ti mismo? Jesús mismo dijo, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cómo puede ser que un sacerdote pueda absolver los pecados de montones de personas y no pueda absolver sus propios pecados? ¿No es eso un sinsentido? Sencillamente porque el perdón de los pecados ni es por un sacerdote, ni es por medio de ningún sacramento, ni la Iglesia Católica tiene poder, ni existe la mentira de la absolución sacerdotal, sino que el poder que Dios nos ha dado ante los hombres de perdonar los pecados es mostrándoles el verdadero Evangelio. Solo el Evangelio perdona los pecados, y solo el Evangelio salva a los hombres. Esa es la verdad. Nosotros sí tenemos el poder de perdonar los pecados, porque tenemos el Evangelio verdadero y el método correcto del perdón de los pecados. El poder de perdonar y salvar está en el Evangelio que tenemos. Así lo dijo Jesús. El Evangelio calvinista no salva. El Evangelio católico romano no salva. El Evangelio pentecostal no salva. El Evangelio mesiánico, el Evangelio rabínico, el Evangelio unicitario, el Evangelio adventista, el Evangelio luterano, anglicano, presbiteriano, el Evangelio de los reformados, el Evangelio moderno de obras buenas, el Evangelio de la oración de fe, el Evangelio del bautismo de los niños y un largo etcétera. Todos esos evangelios de esas iglesias falsas no tienen ningún poder para perdonar los pecados, porque son evangelios falsos. Por lo tanto, por el contrario, las personas que están confiando en esas iglesias día a día están acumulando más pecados y más condenación. Por eso, desde el inicio mismo del año, creemos que el mejor mensaje para iniciar el año es este, en palabras de Jesús. Id y predicadles el Evangelio, decía Marcos, y así les perdonaréis sus pecados, decía Juan. Por eso, antes de terminar el mensaje, queremos anunciarle, estimado oyente, las dos cosas que decíamos antes, dos cosas que usted necesita. Primero, conocer el Evangelio, y segundo, conocer el método verdadero de salvación para iniciar correctamente este año. Vayamos entonces, antes de terminar, primero a conocer el Evangelio y luego el método de salvación por medio del Evangelio. Así que preste atención al siguiente orden de razonamientos. Sígame con cuidado punto por punto para que luego pueda comprender el Evangelio. Punto número 1. La Biblia a los pecados los llama delitos, y usted ha cometido muchos delitos en su vida. Punto número 2. Por causa de esos delitos que usted ha cometido en su vida ante Dios, que es juez, Dios lo ve a usted como un delincuente. ¿Me sigue? Punto número 3. Si Dios el juez le quita a usted la vida con sus delitos, o sea, con sus pecados sin perdonar, entonces lo enviará a la cárcel eterna. Así de lógico, así de legal, así de radical. Que no le vengan con el cuento
de que Dios le ama a pesar de ser pecador. Punto número 4. La paga del pecado es la muerte, dice Dios en su Biblia. Así que Dios ya tendría que haberlo matado a usted. Pero si usted aún está ahí escuchando este mensaje, es evidente que usted aún no ha sido matado. ¿Y por qué Dios aún no le quitó la vida? Pues sencillo. No porque Dios se haya saltado esa ley de que la paga del pecado es la muerte. No. Esa ley sigue vigente. Un día Dios lo matará, eso es seguro. Lo que pasa es que Dios le está teniendo paciencia antes de matarlo para que se salve y por eso no le quita aún la vida. Pero, ¿por qué, pastor, usted me habla de paciencia y no de amor de Dios? Bueno, pues porque Dios no ama a los delincuentes pecadores, estimado oyente, sino que solo les tiene paciencia. Paciencia, precisamente, para que usted tenga tiempo y oportunidades de conocer cómo se perdonan los pecados y cómo salvar su alma de la condenación eterna por medio del Evangelio. Punto número 5. Dios está enfurecido con ira sobre usted porque sus injusticias, estimado oyente, despiertan la justicia divina sobre usted. Los jueces aplican severamente la justicia porque los delincuentes han cometido injusticias. Lo mismo sucede con Dios el juez. Sus injusticias despiertan la furia y la necesidad de aplicarle a usted la justicia divina por sus pecados. Así que usted tiene un grave problema con sus pecados ante Dios. Por eso estamos aquí. Punto número 6. Para que Dios lo pueda perdonar y salvar, antes Él debe descargar su justicia. Si descarga su justicia sobre usted, ¡zas!, lo mata y lo envía a la cárcel eterna. Pero, precisamente, Él diseña un plan donde trata de salvar al hombre y no de condenar al hombre. Así que Dios diseña un plan para poder descargar la justicia acumulada que tiene por causa del hombre y a la vez poder perdonar al hombre. Ese plan maravilloso se llama el Evangelio de Salvación. Punto número 7. Dios no puede perdonar directamente al hombre injusto, estimado oyente, porque se estaría saltando la justicia divina, y eso no va a suceder. Por lo tanto, pedir perdón a Dios y arrepentirse ante Dios no funciona nunca porque es antijurídico. Es como si un delincuente le pidiera perdón a un juez. Si el juez cede y perdona, el juez es un corrupto. Lo mismo sucedería con Dios. Si cuando usted le pide perdón a Dios y usted se arrepiente de sus pecados ante Dios y Él le perdonara, entonces no sería Dios, sería injusto, porque se estaría saltando su justicia. El pecador merece justicia. Así que ese sistema que enseñan en las iglesias de pedir perdón, pasar al frente, arrepentirse, entregarle la vida a Dios, etcétera, etcétera, no funciona. Por eso Dios diseña un sistema que perdona al hombre sus pecados y a la vez Dios no se salta su justicia. Ese sistema se llama el Evangelio. Y ahora entramos precisamente a eso, a explicarle qué es el Evangelio. Primero, un día, el Hijo de Dios se hace hombre, cumple toda la ley y aún encima Dios descarga sobre él toda la justicia que usted y yo merecíamos por nuestras injusticias. Esa es la buena noticia, que la justicia cayó en él. Segundo, entonces Dios dice: para que sean perdonados tus pecados y salves tu alma, necesitas ahora hacer dos cosas, hombre pecador. Primero, necesitas reconocer tus delitos de forma concreta ante mí. Y segundo, necesitas agarrar por la fe la justicia que descargué sobre el Señor Jesús. Este es el método que le decíamos antes, estimado oyente. El método de salvación es por medio de reconocer sus injusticias y agarrarse al Evangelio, o sea, agarrarse a la justicia caída sobre el Señor Jesús. Y tercero, entonces, cuando cualquier persona reconoce sus injusticias ante Dios y agarra por la fe la justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús, o sea, el Evangelio, es ahí cuando Dios le perdona sus pecados y lo salva de la condenación eterna. Ve, usted no necesita un hombre para el perdón y la absolución de sus pecados. Lo que usted necesita es obedecer esos dos pasos que los tenemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Esto es la maravillosa estructura jurídica que Dios ha diseñado, que le remite a usted sus pecados al olvido. Es el plan de Dios que le perdona sus pecados para siempre y le salva su alma de la condenación eterna. ¿No le parece maravilloso, estimado oyente? Así es como se perdonan los pecados, por medio de obedecer dos requisitos y uno de ellos es el Evangelio.
En resumen, a quienes les anunciemos el Evangelio, les perdonamos los pecados si la persona obedece los dos requisitos que el mismo Señor Jesús pone en Marcos capítulo 1, versículo 15, para el perdón de los pecados. Y a quienes rechacen el Evangelio, sus pecados serán retenidos, y si muere con sus pecados retenidos, le espera la condenación eterna. El poder del perdón no está en nosotros. Lo que está en nosotros es la administración de ese poder, el Evangelio. Así que, estimado oyente, el mejor mensaje que le podemos dar el primer día del año es este: cómo reconciliarse con Dios siendo usted enemigo de Dios por causa de tantos pecados que usted ha cometido en su vida. Entonces nos preguntamos, ¿y a dónde se remiten los pecados, pastor? Pues los pecados son remitidos al olvido de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 17. Dice: Nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. Ve, la conversión por medio del Evangelio produce amnesia en Dios. Amén, aleluya. Se levanta la primera sesión del año. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer mensaje del año. Mucho más se pudo haber dicho del tema, y mucho más diremos a lo largo del año. Pero con lo dicho hoy es suficiente para tomar decisiones y para su reflexión. Para preguntas, consultas o consejería pastoral, si quiere, escríbanos al correo. Lo tiene en pantalla: ministeriotinajas@gmx.es. Y ahora, antes de despedirnos, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, queremos decirle que nos gustaría contar con su ayuda y su apoyo para sostener el programa a lo largo del año. Sin medios, usted sabe que no se puede hacer nada en la vida. Así que animamos a los oyentes, a los simpatizantes, a los que nos siguen, a los que han sido beneficiados con nuestro trabajo pastoral, a que apoyen voluntariamente este ministerio virtual. Para hacer sus donaciones al ministerio, hágalas por PayPal. Y si no usa PayPal, escríbanos al correo y le indicaremos otras formas de envío. Ayúdenos a ayudar. Muchas gracias de antemano. Ahora sí, nada más, estimado oyente. Les ha compartido este primer mensaje del año quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en la ciudad de Valencia, España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí, en la nueva etapa de nuestro habitual programa Encuentros.